Buen día, licenciado. A mi grupo y a mí nos ha tocado hablar acerca de Émile Durkheim. David Émile Durkheim nació en Épinal, en Francia, el 15 de abril de 1858. A grandes rasgos se le puede definir como un sociólogo y filósofo francés, el cual estableció formalmente la sociología como una disciplina académica, es decir, el desarrollo de esta y del conocimiento que de esta salga sobre un tema específico, el cual es pensado o investigado en una escuela superior con un centro de estudios o una universidad. Y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Hijo de un rabino, destacó pronto como estudiante, lo que le permitiría acceder en 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por la que se licenció en filosofía en 1882. Terminados sus estudios en la Escuela Normal Superior de París, inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el transcurso de 1885 y 1886 se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Desde Alemania, envió a diversas revistas francesas algunos artículos sobre filosofía y ciencias positivas. Gracias a estas colaboraciones, fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos en 1887. Posteriormente, en 1896, se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista El Año Sociológico. Y, más aún posteriormente, en 1902, fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de la Educación en la Universidad de París, donde ejercería dicha docencia hasta su fallecimiento. Entre sus grandes logros, cabe destacar que Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético-deductivo, ya que, para él, la sociología era la ciencia de las instituciones, y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, desde una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, es decir, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. En el ámbito de sus investigaciones, Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología, por aquel entonces en sus comienzos tras la primera formulación positiva de Augusto Comte, como se mencionó anteriormente. El primer trabajo de Émile Durkheim fue su tesis doctoral sobre la división del trabajo social en 1893, tras examinar la excesiva especialización y deshumanización del trabajo, tendencia en progresión ascendente desde la revolución industrial, incluso en los tiempos de hoy. Durkheim subraya en este estudio grandes riesgos que tal evolución suponía para el bienestar y el interés común de la sociedad. 2 años después publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, en 1895, que constituye un verdadero breviario de sociología. En ella acotó Durkheim el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había seguir. El objeto de la sociología no puede ser una suma de individuos, pues en la misma configuración del individuo intervienen fuerzas sociales que operan sobre él, sino más bien el fenómeno o hecho social, una de cuyas principales características es precisamente la coerción que ejerce sobre el individuo. En tanto al objeto de la sociología, el hecho social no debe ser juzgado, sino analizado y estudiado a partir de la observación y de los datos y evidencias empíricas, aplicando métodos científicos y atendiendo las funciones en causas inmediatas. El resultado de ello es la explicación de la conciencia colectiva, un término dado por Durkheim, formalmente distinta a la suma de individuales. Aplicando su propia metodología, Emil Durkheim partió de los datos estadísticos oficiales para preparar su siguiente estudio, que sería el suicidio en 1897. La tesis de la obra resume la siguiente frase: el suicidio varía en proporción inversa al grado de la integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política. Durkheim permite que el presupuesto de que el individuo está guiado por la realidad moral colectiva según las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social.
y algunas se desconocen, incluso para el mismo suicida. Sobre el fenómeno religioso, significativa que fue las formas elementales de la vida religiosa. En el año de 1912, basada en diversas observaciones antropológicas sobre aborígenes americanos y australianos. La teoría de Durkheim parte de la religión que debe ser considerada como un fenómeno social y al mismo tiempo como producto del pensamiento colectivo. Durkheim interpreta la religión, o más bien lo sagrado, principalmente como una explicación a la sociedad de lo inexplicable o desconocido, a lo superior o a lo que nos controla, siendo así la misma idea de Dios que proviene del como los conflictos a las anomalías dentro del avance hacia el orden y el progreso, de las ideas que eran conceptuadas en la sociedad en aquella época muy importantes. Durkheim fallece el 15 de noviembre de 1917 a los 59 años en París, Francia, debido a un accidente cerebrovascular. Eh, los elementos centrales del pensamiento de Durkheim tienen su pensamiento centrado en la sociedad puede mantener una sociedad cohesionada, en la cual existen posiciones sociales, de intereses y visión del mundo, completamente distintas. Es un autor que se preocupa porque la sociedad se rija por un sistema normativo en el cual existe la integración de las demás personas, viendo las cosas desde una perspectiva más positiva. También piensa que la sociedad se rija por un indicador como la solidaridad, y que aunque exista una conciencia colectiva, cada individuo de esta sociedad piensa totalmente para poder tomar una decisión. eh, Dichas decisiones están dirigidas por los sentimientos y valores los cuales concuerdan en toda una sociedad. al derecho como un tipo de indicador de un tipo de solidaridad o integración social que predomina en una sociedad, destacando así que el derecho está fuertemente ligado a la moral, de donde finalmente sale su significado y autoridad. Expresa que el derecho puede servir como indicador de la solidaridad social, suponiendo que en él se reflejan solidaridad. Aunque el derecho no refleja nada más que una parte de la vida social, generalmente sigue las costumbres que constituyen la base. Las sociedades tradicionales, en las cuales las funciones suelen ser las mismas para todas las personas, basándose así en un sentimiento de unión y de igualdad entre todos los individuos, y de una comunidad de creencias y sentimientos. El derecho básicamente es represivo en esta sociedad, el cual va a ser representado particularmente por el derecho penal, con el objetivo de proteger los valores compartidos en dicha sociedad. Luego está la solidaridad orgánica. Esta predomina en las sociedades modernas o heterogéneas. Estas sociedades van a estar marcadas por un sentimiento de individualismo, un trabajo individualista. Los individuos se van a especializar en distintas tareas, en distintos conocimientos o en distintas áreas, creando así una red de interdependencias donde unas personas van a necesitar el servicio, el conocimiento o el trabajo de otras personas. El derecho en esta sociedad es restitutivo, es el predominante en esta sociedad y se plantea buscar la moral con acciones basadas en la obediencia y en normas reforzadas por las acciones. Asimismo, organizar la cooperación entre los individuos.
Durkheim plantea que el objeto de la sociología es el estudio de los hechos sociales y el método para estudiarlo es considerarlo una cosa. Un hecho social consiste en toda forma de obrar, de pensar y de sentir que ejerce sobre un individuo, una persona exterior. Los hechos sociales son externos al individuo, lo obligan a actuar, lo coaccionan en determinadas direcciones. Estas se expresan por medio de normas, leyes e incluso instituciones que aseguran la integración del individuo en su entorno, es decir, la sociedad. Por otro lado, Durkheim plantea el orden moral que es equivalente al orden social, que a su vez se expresa como un sistema de normas que por su parte se constituyen instituciones en donde la sociología analiza la relación entre individuos y estas mismas instituciones. Por otro lado, Durkheim defendió la teoría funcionalista de Spencer de las partes diferenciales, cada una con un fin, y la noción de que la sociedad es más que la suma de sus elementos individuales. Según Durkheim, revelaría el funcionamiento de la sociedad moderna. Más que la motivación y la acción de los individuos, Durkheim se interesó en la sociedad como un todo y en sus instituciones, en lo que coacciona y mantiene el orden social, y defiende que el estudio sociológico debió basarse en lo que llamamos hechos sociales, lo que anteriormente se mencionó. Durkheim intentó comprender y explicar los factores que habían modelado la sociedad moderna. Por un lado, su antecesor Marx asociaba la modernidad con el capitalismo, mientras que Weber lo asociaba con la racionalidad. Durkheim se fue por otro lado, donde Durkheim vinculó el desarrollo de la sociedad moderna con la industrialización y en particular con la división de trabajo que ésta conlleva. El eje problemático sería la relación entre el individuo y la sociedad, en donde la sociedad se anteponía sobre el individuo, y que lo que permitía explicar la forma en que los individuos se asociaban entre sí es el análisis de los tipos de solidaridad que están entre ellos. Durkheim reconoce dos tipos de solidaridades: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Por un lado, la primera, la solidaridad orgánica, lo entiende más en sociedades primitivas, como la de los cazadores/recolectores, donde todos los individuos deben realizar más o menos las mismas tareas, y aunque cada uno podía ser autosuficiente, la sociedad se mantiene unida porque todos son objetivos y expresiones comunes y comparten creencias y valores junto a ellas. Las similitudes entre los individuos en esta sociedad genera lo que Durkheim llamaba conciencia colectiva, que es la base de la solidaridad mecánica. La sociedad tradicional es reemplazada por la solidaridad orgánica al paso de los tiempos, ya que esta solidaridad no es basada en la semejanza entre los miembros, sino en sus diferencias complementarias. Según Durkheim, el hecho social que identificó como algo que existe sin estar sujeto a ninguna voluntad individual, impulsada de la evolución de la solidaridad mecánica a la orgánica, es el aumento de la densidad dinámica o creencias y concentración de la población. La competencia por los recursos se intensifica a medida que va avanzando la densidad de la población, y esto conlleva a una mayor interacción social que favorece la división del trabajo para responder con una mayor eficiencia a la demanda. Lo que diferencia la sociedad moderna de la tradicional, según Durkheim, es el cambio fundamental del modo de conexión social. La industrialización hizo que surgiera una nueva forma de solidaridad. Durkheim expuso su teoría de los diferentes tipos de solidaridad social en su tesis, La división del trabajo social. No obstante, Durkheim era consciente de la división del trabajo, incidía por la rápida industrialización, también había causado problemas sociales. La velocidad de la industrialización, según Durkheim, había obligado a la sociedad moderna a una división del trabajo tan rápida que las interacciones sociales no se habían desarrollado lo suficiente para llenar el hueco dejado por la pérdida de conciencia colectiva que antes se mencionaba. Ok, en cuanto a las conclusiones que hemos llegado como grupo, una de las conclusiones que tenemos es en cuanto al derecho, y es que el mantenimiento de la solidaridad se asienta en las creencias de ciertos márgenes de creencias básicas con el fin de seguir manteniendo dichas creencias, valga la redundancia.
el cual nos viene dado por temas religiosos, sociales, generalmente externos al individuo, con su propia perspectiva, que como demostró Durkheim, siendo alguien sumamente positivista, están desde antes de que el mismo individuo se encuentre aquí, siendo así lo que nos mantiene cohesionados desde incluso antes que estemos aquí. Durkheim entendía los hechos colectivos como algo por encima del individuo, y dentro del cual se encuentran roles, reglas, deberes impuestos, etcétera, siempre ajenos al individuo, como algo superior. En cuanto a Durkheim, se le puede definir como un representante del positivismo filosófico y científico que puso las bases de la aplicación del estudio de las sociedades más como un objeto. En cuanto a los elementos en los que se centra su pensamiento, podemos llegar a la conclusión de que Durkheim tiene un pensamiento y que tiene una perspectiva sumamente realista y positivista sobre la sociedad y que cree que existe dentro de ella un pensamiento colectivo, pero que cada individuo posee un pensamiento totalmente distinto, que cada uno piensa de diferente manera, pero al llegar al punto de tomar una decisión con toda la sociedad, se valora y se rige por los sentimientos y los valores impuestos por la misma sociedad. El derecho, según Durkheim, es un indicador de la solidaridad o de la moral en una sociedad. Y según de cómo ésta sea, va a ser el derecho y va a variar igual el tipo de solidaridad. Por ejemplo, en las sociedades modernas prevalece la solidaridad mecánica y es apegado al derecho regresivo. Y en una sociedad tradicional, la solidaridad va a ser orgánica y más apegada al derecho represivo. Todo esto debido a que en ambas sociedades la realidad va a ser muy diferente. Mientras que en una hay un gran sentido de igualdad, en la otra va a prevalecer el individualismo, en donde las personas van a necesitar de otras personas. Y en la otra, todas las personas persiguen básicamente un mismo rol o cumplen papeles similares. Por lo tanto, el derecho es el encargado de proteger las costumbres o identidades o valores de cada sociedad, persiguiendo así el beneficio de todos los individuos. Y por último, tenemos que Durkheim tuvo grandes apoyos a la sociología moderna, con sus grandes investigaciones y trabajos de investigación, las cuales podemos destacar tres. La primera, la división del trabajo social, en donde, como anteriormente se había dicho, Durkheim dividía el trabajo social en dos solidaridades, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, que cada una se usará dependiendo la perspectiva social que se tenga cada entorno. Por otro lado, tenemos otro gran trabajo de investigación que es las formas elementales de la vida religiosa, en donde Durkheim nos trata de explicar cómo los individuos, por medio de la religión, trata de dar explicación a aquello inexplicable que ellos mismos no pueden explicar. Además de que también menciona cómo la religión puede coaccionar a los individuos para realizar y comportarse de cierta manera, aunque estas no sean reglas en sí. Y por último, tenemos una gran obra, que es el suicidio, en donde Durkheim presenta un término, que es la anomía, en que básicamente es la ausencia de normas. Durkheim nos plantea un entorno donde son ausentes o no existen las normas, en donde no ha sabido aceptar las normas una sociedad, en donde esta misma sociedad cae por su mismo peso. Y sin nada más que agregar, esperamos esta presentación haya sido de su agrado y muchas gracias.